Continuamos con las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al acuerdo de refuerzo de las medidas de la alta inspección educativa, para lo que tiene la palabra la señora Moneo Díez. Gracias, señora presidenta. Señorías, el tema que hoy nos ocupa reviste extraordinaria importancia. Si no lo fuera, el Grupo Parlamentario Popular hubiese buscado otros cauces para lograr el acuerdo en una de las cuestiones más importantes que, a nuestro juicio, además debemos abordar en el marco del Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Porque nuestra voluntad de consenso es máxima y nuestro compromiso con el pacto sigue siendo el mismo que adoptamos cuando, hace un año, junto con el Partido Socialista y con Ciudadanos, registramos el texto que abría la puerta a la subcomisión en la que desde hace 10 meses venimos trabajando. Nosotros, señorías, no estamos aquí ni por oportunidad y menos por oportunismo. Nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros no podemos permitirnos errores, aunque es evidente que podemos cometerlos y seguro que los cometemos. Nuestras propuestas tienen que tener el aval de la ley y el respaldo de los ciudadanos. Y esta propuesta lo tiene. Estamos hoy aquí porque el principio de lealtad institucional que debiera presidir la relación entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido vulnerado. Porque la normativa básica que la Constitución otorga en el ámbito educativo al Estado ha sido sistemáticamente incumplida. Porque se ha roto el principio de igualdad de oportunidades. Porque hay quien ha querido legislar al margen de la ley y, lo que es peor, construir un modelo educativo vulnerando la ley. Estamos aquí porque la educación debe formar ciudadanos en libertad. Porque ningún poder público puede utilizar la educación con fines ideológicos y partidistas. Porque las familias españolas no pueden observar con estupor cómo un sistema educativo que debía haber ofrecido la máxima calidad, las mayores oportunidades, el mayor rigor científico, humanista, un sistema moderno, integrador e innovador, ha sido el instrumento utilizado por algunos para fabricar una ficción al margen de la ley. Pero también estamos aquí porque confiamos en el Estado y en sus instituciones. Porque hoy, más que nunca, sabemos que el Estado tiene instrumentos para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Lo sabemos nosotros y todos aquellos ciudadanos que han dado un paso al frente, que no se han sometido al poder establecido, aquellos que han distinguido perfectamente los principios y valores que han hecho de nosotros un gran país y han antepuesto su ética personal y profesional a lo políticamente correcto. Señorías, es el Estado el garante del cumplimiento de la norma, el garante del conjunto de las libertades, también de las libertades educativas. Por ello, sometemos esta iniciativa hoy a la consideración de esta Cámara. Y lo hacemos en el marco que nos otorga la Constitución española como norma suprema del Estado, la doctrina constitucional y los estatutos de autonomía. Nosotros no venimos a esta Cámara a inventar nuevos instrumentos, sino a proponer a sus señorías que desarrollemos los ya existentes. No venimos a desapoderar al Estado de sus competencias, sino a reforzar las vigentes. No ignoramos el estado de las autonomías que define la Constitución española, pero sí somos plenamente conscientes que algunos han superado con creces el modelo autonómico con la única finalidad de romper este país y, desgraciadamente, han utilizado la educación para ello. Negarlo sería un error. No intentar que esta cuestión formase parte del máximo acuerdo político y social constituiría otro mayor. Señorías, nosotros no pretendemos juzgar a nadie, pero sí decimos que ser un partido de gobierno, haber sido o aspirar a serlo, implica aplicar políticas de Estado. Y la primera política de Estado es el respeto a la ley, la segunda, la defensa de la misma, y la tercera, la garantía de su cumplimiento. Y si de lo que aquí se trata es de que desarrollemos el potencial que la jurisprudencia constitucional
otorga al Estado para garantizar un sistema educativo vertebrado y vertebrador, que garantice la libertad de elegir y la libertad de enseñar, la igualdad de oportunidades, que asegure unas enseñanzas básicas comunes en todo el territorio, que garantice los derechos lingüísticos de todos los alumnos en el marco de un bilingüismo integrador, que destierre la ideologización de la enseñanza. Entonces, señorías, no hay razón para que algunos de ustedes puedan oponerse a esta propuesta. Señorías, ¿qué proponemos? Algo muy básico. El refuerzo y la ampliación de las atribuciones que el marco constitucional otorga a la alta inspección educativa. ¿Para qué? Para que pueda ejercer sus competencias como garante del cumplimiento de las leyes educativas en todas y cada una de las comunidades autónomas. ¿De qué forma? Reforzando la ley, por supuesto, permitiendo que la alta inspección pueda actuar de oficio o a instancia de parte, asegurando que las competencias de la alta inspección se extiendan a los libros de texto y otros materiales curriculares, otorgándole capacidad sancionadora, atribuyéndole competencias que hasta el momento tenían los centros educativos, con el fin de preservar precisamente a esos centros como lugares libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparadas por nuestra Constitución, dotándoles de mayores recursos personales, de forma que los inspectores gocen de la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus competencias, facilitando un mayor cauce de comunicación entre la Fiscalía y la alta inspección, precisamente para proteger con mayor diligencia a los más débiles, a los niños, a esos que están en el centro educativo y que han sido objeto de delitos de odio. Señorías, esta propuesta es el fiel reflejo de lo que solicitan las familias, las entidades representadas en el Consejo Escolar y, sobre todo, los inspectores. Los ciudadanos piden que demos respuesta rápida a sus inquietudes y eso estamos haciendo. Por ello, señorías, finalizo apelando a su responsabilidad. Miren, nosotros no nos situamos ni con quienes pretenden tutelar al Estado por parte de organismos independientes, ni con quienes quieren privarle del ejercicio de sus competencias. Nosotros no balanceamos nuestros principios en función de cada momento político. Nosotros, debo recordarles que nos quedamos solos en esta Cámara defendiendo la necesidad de una evaluación de ámbito nacional que permitiese un diagnóstico del sistema en su conjunto, pero, sobre todo, que garantizase a todos la misma igualdad de oportunidades. Nosotros, señorías, estamos donde siempre hemos estado, al lado de la Constitución, de las libertades educativas y de la defensa de los derechos de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moneo Díez. Al no haberse presentado enmienda a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Este es el segundo de los puntos del orden del día del Pleno de esta tarde que gira en torno a la alta inspección educativa. El Grupo Parlamentario Ciudadanos defendió la toma en consideración de una ley para la creación de lo que se denominaría Agencia de la Alta Inspección Educativa, una agencia independiente, y Foro discrepó de esta propuesta porque consideramos que la educación nunca puede ser independiente en su gestión y supervisión. Como ya anticipé en mi anterior intervención, voy a votar a favor de esta proposición no de ley que promueve el refuerzo de la alta inspección educativa y en 5 puntos muy amplios insta al Gobierno a llevar a término diferentes medidas que van desde velar por el cumplimiento de los valores constitucionales hasta la actuación de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio en menores de edad. Bien es cierto que la exposición de motivos es un reconocimiento pleno de la insuficiencia y, por tanto, el incumplimiento de determinadas tareas encomendadas a la alta inspección educativa. Tanto la LOMCE como la LOE no dedicaron mucho espacio al referirse a la alta inspección educativa, si bien señalan cuáles son sus funciones y si se cumplieran, algo que se viene reclamando desde hace años, tanto en el Congreso como en el Senado, específicamente en las respectivas comisiones de educación, no haría falta una agencia independiente, que a la postre no lo sería, como proponen Ciudadanos, y sería Señoría, suficiente. silencio, por favor.
Y sería suficiente, tiene que serlo, la aplicación de los fundamentos recogidos en la Constitución española, en las diferentes leyes, en los reales decretos y las normativas que se han desarrollado para que todas las comunidades autónomas tengan su correspondiente alta inspección. Le vemos absoluto sentido a esta propuesta de refuerzo que viene de la mano del Grupo Popular, máxime cuando es lo que viene reclamando toda la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señora presidenta. Señorías, ¿hoy hay quien educa en el odio a España? Sí. ¿Existen modelos educativos topados por elementos radicales? Lo sabemos. ¿Hay educadores que no respetan una mínima neutralidad ideológica al enseñar? También. Algunos utilizan las diferencias, por ejemplo, las lenguas, para levantar muros que benefician solo a quien las habla. Sí. ¿Hay quienes educan inventando enfrentamientos y agravios entre territorios, creando víctimas artificiales y falsas? Sí. ¿Hay quienes educan inventando, o hay quienes todavía educan justificando la violencia terrorista? Me temo que también. ¿Hay quien retuerce la historia y se inventa realidades políticas inexistentes? Sí, señorías. Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, sin ir más lejos, tuvimos que acudir a la Alta Inspección de Educación para exigir al PNV que sustituyera el término Euskal Herria por el de Euskadi en más de 60 referencias en su currículo educativo vasco hace unos cuantos años. Y, efectivamente, se eliminó. ¿Son situaciones generalizadas? No, pero existen. Y todas ellas son corrosivas. Y, por tanto, la Alta Inspección de Educación debe de actuar. Y debe de actuar más y mejor. Ustedes, señora Moneo, piden reforzar el papel de la Alta Inspección. ¿Y nosotros qué pedimos? Y lo hemos dicho en la anterior intervención. Mayor consenso, mayor compromiso de los responsables, un escrupuloso respeto competencial y, a la vez, eliminar espacios de impunidad para quien pretenda hacer de la educación un arma de adoctrinamiento, enfrentamiento, mentiras y separación. Yo solo espero que las ideas que contienen las dos iniciativas que hemos discutido esta tarde converjan solo en una y, de alguna manera, y escuchando a expertos, técnicos, juristas, inspectores, etcétera, en ese proceso podamos, al final, llegar a una conclusión que sea eficaz para el fin que todos queremos, que es eliminar estas corrosivas desviaciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz. Ahora, por el Grupo Mixto, tiene también la palabra el señor Baldoví Rodá. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando un gobierno que no es del PP funciona bien, gestiona mejor que el PP intenta atacarlo, destruirlo. Y no tienen ningún escrúpulo, con la complicidad, eso sí, de los alevines de Aznar, los señores y señoras de Ciudadanos. Si es un gobierno municipal, como por ejemplo Madrid, lo interviene. Y si es un gobierno como el valenciano, que ha demostrado que no roba, que no es corrupto y que gobierna mucho mejor que el Partido Popular, recurren a la desacreditación y las denuncias falsas, aunque sea a costa de la educación. Es el nuevo mantra, el adoctrinamiento. Insisten en lanzar injurias, repetir mentiras o simplemente medias verdades. Si con ello desacreditan, difaman, injurian a los profesores, a los equipos directivos, a los inspectores, a los consejos escolares, en definitiva a todo un sistema educativo de una comunidad autónoma. No les importa, no tienen escrúpulos con tal de recuperar el poder. Lo hizo la portavoz del PP en las Cortes Valencianas el 26 de octubre, leyendo un fragmento descontextualizado para que cuadrara con su mentira del mantra del adoctrinamiento en las escuelas y en los institutos valencianos. Estoy acabando. Un grupo de profesoras valencianas de un instituto en la Marina Alta le piden
le piden al PP, le piden a esa portavoz que no haga trampas, que lea el texto hasta el final, que la conclusión del texto incide en buscar soluciones basadas en el diálogo, la integración, la tolerancia y no en la radicalización de ideas, como intenta hacer la intolerante portavoz del Partido Popular. Acabo. No. Esto no va de educación, esto va de electoralismo, esto va de inquisición, esto va de votos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Baldoví Roda. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Parece que hoy tenemos una tarde monográfica, porque yo tenía algunas cosas apuntadas, pero después de haber oído las cosas que he oído es que se supera aquí constantemente. Vamos a una especie de concurso, de espiral, de 2 huevos duros más. Y me da la sensación de que no sé dónde vamos a acabar, porque esto, como siga así. Señora Moneo, le he oído unas cosas que verdaderamente decía, ¿le estoy escuchando a una representante del Partido Popular o es de otro partido? Cuando decía eso de la resistencia contra el poder establecido, ¿de qué está hablando, señora Moneo? Usted decía que el Estado que aplica el 155 es el garante de las libertades que usted está promoviendo. No sé qué concepto de Estado tiene usted, pero verdaderamente, o el concepto de libertad que tengo yo, no se parece nada al suyo. En cualquier caso, decir que este objetivo de esta proposición no de ley también, repetido, porque es una repetición, al fin y al cabo no voy a decir cosas muy diferentes de las que he dicho ante la proposición de ley de Ciudadanos, porque como es de lo mismo, se trata al fin y al cabo de lo mismo con diferentes formas, que es que ustedes proponen un proceso de recentralización, uniformización de la enseñanza y del sistema educativo en general. Se han inventado lo de la alta inspección para ensanchar cada vez más el poder del Estado, disminuyendo la capacidad de las comunidades autónomas, o por lo menos las de algunas. Las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia educativa y, por ejemplo, en lo que se refiere a Euskadi, se ha ido construyendo un sistema educativo basándose precisamente en el desarrollo de dichas competencias. Usted, después de escucharle, no sé qué pretende que sea esta alta inspección, pero más que en un sistema educativo yo pensaba en un cuartel militar, con las propuestas que usted hacía, porque leyendo la propuesta de qué capacidad de intervención y de autoridad y de coacción, y decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto es una dictadura militar o qué es lo que está proponiendo? ¿Ese sistema educativo es el que plantean ustedes que pactemos en un pacto de Estado? Mire, le voy a decir ya desde antemano, si van a llevar esto al pacto de Estado, sé que le importará poco, pero que sepa que el Partido Nacionalista Vasco pueden olvidarse de nuestra participación. O sea, un partido que lleva esta propuesta a un pacto, ¿qué tipo de... ¿Verdaderamente usted cree posible un pacto de educación que contemple o acoja las barbaridades que ustedes han planteado en esta proposición no de ley? Es imposible que sea un pacto de Estado. Lo acordarán con quienes están aquí en contubernio, perdone la expresión, o en una especie de coleguismo de a ver quién da más en este tema, pero en nosotros no vamos a estar en ello. Porque podríamos plantear, precisamente si lo que ustedes plantean es una función verdadera de la alta inspección o, en el fondo, le decía antes al señor Rivera, y se lo repito a usted también, ¿sabe que están diciendo que los inspectores actuales no valen para nada? ¿Saben que están diciendo que los inspectores de las comunidades autónomas que tienen asignada esta función no están haciendo bien su función? Y es más, ¿a mí quién me garantiza que los del Estado lo hagan mejor? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Acaso los actuales son malos profesionales? Y además, ¿qué dirá la comunidad educativa ante todo esto? Porque esto sí que es una injerencia en una labor que les está encomendada a ellos. Yo creo que ustedes aprovechan otra vez más lo que está ocurriendo en Cataluña
para verdaderamente plantear ese modelo educativo que les gustaría. Porque si criticábamos la LOMCE, esto, en vez de rebajar tensión, lo que hace es aumentarla, porque aquello de que lleguemos a un acuerdo, un modelo educativo, esto echa por tierra todo ese criterio. Voy a acabar. Y una cuestión, señor Salvador. Mira, cada vez que interviene usted y utiliza los términos como el que ha utilizado, le voy a decir que su negacionismo cultural le lleva de la ignorancia al ridículo. Porque Euskal Herria existe y lo han reconocido hasta los más recalcitrantes requetés que iniciaron la andadura política del partido que usted pertenece, en los años 60 ya. Pero es tal el pavor político que tienen que niegan hasta lo cultural. Dicho todo esto, decir que evidentemente vamos a votar en contra porque no podemos participar de semejante barbaridad que de educación tiene muy poco. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloris Serra. Diputades, diputats, presidenta, bona tarda y llibertat pels 10. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, sobre todo si las primeras han sido tan malas. Miren, ahora discutiremos una versión de bolsillo de la PL de Ciudadanos. El PP nos presenta esto, una versión de bolsillo, la tenían que hacer, hay campaña electoral en Cataluña, no sea que quedasen mal con la clientela de extrema derecha que se disputan. Una versión de circunstancias, escrita de oficio y sin ninguna convicción en la exposición, afortunadamente. Es un material para el limbo de las peneles, esas donde se pierden en la distancia, y que como máximo servirá de coartada como un guiño para la campaña electoral del candidato Albiol, que ya saben que puede pasar del 8% al 5%, de la miseria a la absoluta pobreza. No entraré en disputa con lo que he oído sobre historia, todo que me gustaría hablar de historia, pero no de historia a nivel forocoches. Nivel forocoches no. Aquí tenemos una magnífica biblioteca, solo hace falta coger una bibliografía de 10, 20 textos y verán ustedes que no tiene nada que ver con lo que se ha ido aquí sobre la historia de la Corona de Aragón o de España. Afortunadamente, en el Estado español y fuera tenemos buenos historiadores. La escuela catalana ha sido, es y será un ejemplo de libertad, convivencia, democracia y pluralingüismo. Es la cuarta vez que lo digo, desde este hemiciclo. Porque no se puede atacar la profesionalidad de los más de 100.000 profesores y profesoras de la escuela pública y concertada. Me salen con una fotografía de no sé dónde. A mí me han empezado ahora 3 o 4 de lo contrario. No caeré en esta tontería. No. A ver, cientos de miles de alumnos, decenas de miles de escuelas, más de 100.000 profesores, es lo que tenemos en Cataluña. Afortunadamente, no podemos hacer de la excepción elemento de leyes. Al contrario, hemos de reforzar la escuela. Y la verdad es que de los 83 comparecientes que hemos escuchado en la subcomisión, nadie ha puesto la alta inspección como el elemento prioritario. En la discusión del índice, dudo que el tema de la alta inspección sea un tema fundamental. Es un tema instrumental de campaña electoral y espero que el día 22 esto desaparezca, porque si no, difícilmente habrá pacto. Yo ya era escéptico, pero lo seré más, porque la LOMCE continúa funcionando, la LOMCE se continúa consolidando y me parece que el cambio necesario en la escuela en Cataluña y en España quedará
para mucho más lejos. Miren, esta PNL es innecesaria. Si quieren realmente hablar de este tema, hay un sitio donde tienen voz y voto, porque solo se puede entender la inspección, alta o baja, en el marco del modelo educativo, al que sirven. En esto nos podemos entender. Todo lo otro es demagogia y propaganda. Muchas gracias, señor Olori Serra. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Gracias, señora presidenta. Miren, antes de hacer la intervención, contestar al señor Aguirrechea, que ha dicho que es una sesión monográfica. Afortunadamente, yo espero que con esta sesión algunos de los portavoces de educación que no saben y que no han entendido lo que es la alta inspección educativa puedan aprender y puedan estudiar para cuando tengamos que debatir la ley. Bien. Dicho esto, el PP nos trae aquí la PNL del arrepentimiento, porque es una PNL que es prácticamente calcada de la que nosotros trajimos hace 2 semanas, con excepción de 2 puntos, en la que ellos abstuvieron y obviamente están indignados consigo mismos por el grave error. Yo también lo estaría y, por tanto, esta es una de las razones por las que les vamos a apoyar en su PNL. Es una PNL en la que hacen un propósito de enmienda y nos parece bien, porque nunca es tarde si la dicha es buena. La sensación es la de los niños que tienen un juguete en su habitación, no le hacen ni puñetero caso hasta que viene, en un momento dado, los primos descubren el juguete y entonces se dan cuenta de que tenían ese juguete sin utilizar. Nosotros vamos a apoyar esta PNL, aunque voy a decir una cosa, nos parece una cosa muy extraña que un partido de gobierno traiga una PNL en la que se inste a sí mismo a ejecutar sus funciones. Esperemos que a partir de esta PNL las ejecuten, pero en cualquier caso el debate serio creo que se puede establecer con el debate de la proposición de ley que hemos traído a esta Cámara. En ese momento podremos debatir o trabajar las enmiendas, los matices, las mejoras que sean oportunas y estamos esperando con interés el que todas esas aportaciones que han dicho que van a hacer nos las traigan en el procedimiento. Gracias. Muchas gracias, señora Martín Yaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta. Como si del Día de la Marmota se tratara, el Partido Popular nos presenta otra PNL sobre la alta inspección educativa muy similar a la proposición de Ciudadanos que acabamos de debatir. Y en este sentido tenemos que decir que es una proposición igualmente irresponsable, que sigue sembrando la duda sobre el trabajo de los inspectores de educación y los docentes, y que si el Partido Popular trae hoy aquí no es tanto porque le preocupe el adoctrinamiento en las aulas, sino para evitar que su socio naranja le siga pasando por la derecha. Sí, señorías, ustedes dos compiten para ver quién echa más leña al fuego y para ver quién lleva más lejos el 155. Realmente causa sonrojo el uso electoralista y mezquino que están haciendo de la crisis catalana, pero casi da más vergüenza que lo utilicen para atacar nuestra escuela pública, porque está muy claro lo que se busca con este tipo de proposiciones. Primero se comienzan sobredimensionando casos aislados, después se generaliza la sospecha sobre los docentes y los inspectores y finalmente se aplican medidas draconianas que atentan contra las competencias autonómicas y contra la convivencia escolar. En definitiva, ustedes se están inventando un problema que no existe para tapar sus responsabilidades. Pretenden que nos creamos que la crisis territorial viene de la escuela y que la culpa la tienen los maestros y las maestras. Pero esta crisis no se ha originado en ninguna escuela, sino que viene... Señoría, un poco de silencio, por favor. Decía que esta crisis, la crisis territorial que hay en nuestro país, no se ha originado en ninguna escuela, sino que viene de su incompetencia, la incompetencia que demostraron atacando el Estatut Pactado de 2007 y la que demuestran hoy atacando a la escuela pública y a sus docentes. Señorías, nuestro país tiene la suerte de contar con un cuerpo docente formado y capaz, unos profesores y profesoras que muchas veces trabajan más allá de lo que cobran y que además sienten un respeto reverencial por sus alumnos y alumnas. Y para los casos contados, donde no sea así, existe un cuerpo de inspectores y unos procesos reglados para garantizar los derechos de todo el alumnado. A nosotros nos parece muy bien que los inspectores de educación investiguen todas las denuncias que pueda haber, incluso las denuncias anónimas, que no se sabe muy bien de dónde vienen. Pero es que esta PNL no habla de reforzar y garantizar la independencia del cuerpo ordinario de inspectores, sino que lo que pretende es usurpar sus funciones.
dándole más competencia a la Alta Inspección del Estado, una entidad que está formada por cargos de libre designación y no por inspectores de oficio y que no ofrece garantías de independencia, publicidad e imparcialidad. Miren, señorías del PP, ustedes cometen un error de principio. Esta proposición descansa sobre el supuesto de que la escuela debe ser algo así como un espacio aséptico, neutral, cuando de lo que se trata es de que la escuela sea un espacio plural. Yo ya sé que este planteamiento nunca les entusiasmó demasiado, pero es que la escuela pública es diversa por definición. Y habrá profesores de derechas o de izquierdas, del Barça o del Madrid, que leerán un periódico o que leerán otro. Pero lo importante es que la suma de toda esa diversidad hace que el alumnado salga con una visión muy plural del mundo que le rodea y que, en consecuencia, pueda elegir su camino. Pero es que, además, ustedes defienden una cosa y la contraria, porque a la vez que claman contra el adoctrinamiento de la escuela valenciana o catalana, no tienen ningún reparo, por ejemplo, para hacer evaluable la religión católica, o para financiar colegios que segregan niños y niñas, o para concertar con centros educativos con un ideario ultraconservador y muy poco democrático. Quizá ahí sí se echa más falta la supervisión por parte de la Inspección Educativa. Su discurso contra el adoctrinamiento educativo, en definitiva, es solo un mecanismo de propaganda para intervenir una escuela pública que se ha resistido a la LOMCE y a sus recortes. Porque, seamos claros, al Partido Popular no le preocupa mucho el adoctrinamiento, porque de preocuparle quizá tendría que empezar por Televisión Española. Nosotros, por tanto, vamos a votar negativamente a esta proposición por respeto al trabajo de los docentes y de los inspectores y porque, además, entendemos que no existe ninguna necesidad para extender el 155 también al ámbito educativo. Nuestro Grupo Confederal está firmemente convencido de que la diversidad social, lingüística y cultural de nuestras aulas no es algo a perseguir, sino más bien un tesoro a defender. Y ya, para terminar, yo le recomendaría a las señorías del Partido Popular que dejaran de competir con Ciudadanos en este sinsentido y dejaran trabajar a los inspectores y a los docentes. Porque si ustedes quieren que haya algo así como un pacto educativo, quizá deberían estar hablando, por ejemplo, de aumentar la financiación y no de aumentar los superpoderes de la Alta Inspección Educativa. O quizá, en lugar de señalar y atemorizar a los docentes, deberían estar planteando medidas para reducir la interinidad y mejorar sus condiciones laborales. El problema es que con proposiciones tan incendiarias como estas, ustedes están alejando el pacto educativo un poquito más. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, empezaré mi intervención acogiéndome a la sabiduría del refranero popular, que tiene para la presente ocasión la descripción más acertada. Me refiero al refrán que reza «éramos pocos y parió la abuela». No les costará suponer por dónde voy. Ya habíamos tenido la moción presentada por Ciudadanos hace pocas semanas sobre la alta inspección, a la que siguió la presentada por Esquerra sobre el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística. Y por si eso hubiera sido poco, Ciudadanos hoy suma doblete. Mucho estaban tardando ustedes en aparecer, señores del Partido Popular. ¿Podían haberlo evitado? Es cierto, podían haber evitado caer en la misma tentación, pero se conoce que les ocurre como el escorpión de la fábula de Esopo. Es su carácter y si pueden clavar el aguijón, lo clavan. Aunque luego ustedes mismos puedan salir dañados con su desahogo. Si no fuera porque hubiera parecido una frivolidad, además de una falta de respeto hacia sus señorías, no me hubiera costado casi nada utilizar fragmentos enteros de mi intervención del otro día en la moción de Esquerra y repetirlos ahora aquí, cambiando donde dije Esquerra por Partido Popular. Hasta tal punto son simétricas, por no decir gemelas, sus intervenciones. También ustedes ponen hoy a los niños por delante, utilizándolos como coartada fuertemente emotiva para su argumentación. Lástima que todos sepamos a estas alturas que eso es ventajismo discursivo, porque, claro, ¿quién no va a ser sensible a la descripción de unas conductas condenables sin la menor duda ni matiz, que han tenido lugar últimamente en unas pocas escuelas catalanas e institutos y que toman ustedes como base para su proposición? Pero esa no es la cuestión que en este momento se encuentra en juego, la que en realidad les interesa. Le podría reprochar muchas cosas a esta iniciativa, pero me voy a limitar a dos.
La primera, el momento elegido para presentarla, un momento de un oportunismo tan extremo que termina por arruinar toda la credibilidad que de inicio pudiera haber tenido. Esta tarde caminan ustedes en paralelo con Ciudadanos y el paralelismo no tiene nada de casual. Al contrario, es de todo punto lógico. Comparten ambos el propósito de obtener de esta sesión parlamentaria un específico rédito cara a las elecciones catalanas del próximo mes. ¿Por qué califico de específico a dicho rédito? Porque lo que buscan ustedes hoy, señorías del Partido Popular, es sacar ventaja en la particular competición electoral que se traen con la formación del señor Rivera. Una competición en la que lo que se disputa es cuál de las dos fuerzas políticas se alza con el trofeo de aparecer ante la ciudadanía como la más dura e intransigente frente al independentismo catalán. Lo cual, aplicado a la educación, se expresa en la obsesión que tanto ustedes como Ciudadanos tienen por ser el campeón en restar competencias autonómicas y recentralizar el sistema educativo. Pues si eso es lo que pretenden, déjenme que les observe, recurriendo de nuevo al refranero, que están haciendo ustedes un pan con unas tortas. Yo no les voy a dar consejos, entre otras cosas porque si se los diera no me harían el menor caso. Pero deberían saber que quien efectivamente se los está dando muy malos. ¿O es que nadie les ha avisado que si esta PNL saliera adelante, lo que queda de procés no iba a caber en sí de gozo? ¿Ninguno de ustedes ha caído en la cuenta de que los medios de comunicación públicos y subvencionados de Cataluña iban a abrir sus ediciones de mañana con el titular «El 155 entra en la escuela catalana»? No me obliguen a pensar que es eso lo que a ustedes, como al escorpión de la fábula, les pide el cuerpo. Pero hay además una segunda cosa que merece la pena comentar aquí y que es todavía más grave que su oportunismo. Me refiero a su deslealtad con el pacto educativo. ¿Cómo pueden ustedes defender dentro de la subcomisión que para alcanzar acuerdos se requieren 2/3 de respaldo y pretender ahora aquí fuera que una resolución que como mucho podría salir aprobada en esta Cámara con mayoría simple sea luego de obligado cumplimiento en la subcomisión? Van a terminar haciendo que dudemos de su sinceridad cuando proclaman desear ese gran pacto educativo. En definitiva, y termino, señora presidenta, aclárense ustedes, señores del PP, y aclárense entre ustedes, señores del PP y señores de Ciudadanos. Pero, por favor, no traigan a este hemiciclo sus riñas conyugales y, sobre todo, no se tiren a la cabeza la vajilla del pacto educativo, porque esa vajilla no les pertenece, es de todos. Gracias. Muchas gracias, señor Prus. Señor Prus Rodríguez. A continuación, en el tercer punto del orden del día, pasamos a debatir la moción